Ok, antes de irnos al break, hablamos entonces de una de las características de un proyecto, ¿verdad? Siempre tener un propósito. Eh, y bueno, por ahí alguien se adelantó un poquito, hablamos un poco sobre los objetivos, sobre las diferentes tareas, ¿verdad? Que debemos de ir haciendo para poder cumplir una a una estos objetivos y estas metas o tareas y llegar en algún momento al propósito, ¿verdad? Que nos hemos planteado y en teoría, ¿verdad? De una buena forma. Debe de ajustarse a un tiempo limitado, que es lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Tiene que tener un inicio y tiene un final. Y importantísimo, los proyectos deben de ser sujetos a seguimiento y a monitoreo. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los estén dando seguimiento y monitoreo? A ninguno. Creo que a nadie. Creo que a nadie le gusta que le den seguimiento. Yo he tenido, he escuchado expresiones, por ejemplo, durante muchos años de mi vida laboral dentro del Banco Popular, me encargué de la parte de control de la configuración. Y por consiguiente, vamos a hablar un poco más adelante dentro de la administración de tecnología, qué es lo que es control de la configuración y por qué es tan importante o por qué es necesario, ¿verdad? Y he tenido expresiones de parte de encargados de plataformas en donde me dicen, ¿por qué la institución desconfía ahora de mí? ¿Por qué usted me viene a mí a preguntar algo que toda la vida lo he manejado yo y que nunca he tenido que darle una explicación a alguien? ¿Alguien tiene alguna posible respuesta a eso? ¿Qué podría haberle respondido? ¿Qué tendría yo que responder ante una increpancia de ese tipo? Si estuvieran ustedes en el caso, ¿qué le respondería usted a un compañero? ¿Por qué es importante administrar recursos de tecnología? Cuando hablamos de administrar, hablamos de definitivamente controlar, darle seguimiento, monitorearlos. ¿Por qué creen que sea importante? Bueno, para mí, para que el proyecto salga de cierta forma, sea exitoso, ¿verdad? Eh, por eso se debe controlar cada uno de las actividades, no tanto a nivel de funcionarios o empleados. Ajá, pero solo será para que nuestro proyecto sea exitoso. Bueno, y que se ajuste según el tiempo establecido, porque puede ser exitoso después de 10 años, cuando realmente se necesitaba que fuera en un año. Ah, caray, vea qué interesante eso que usted acaba de decir. Puede ser exitoso después de 10 años. ¿Será un proyecto exitoso si pasa la fecha, digamos, de planificada de terminación? ¿Qué opinan los demás compañeros? No, profe, no es No, exitoso. No, no puede ser exitoso, ¿verdad? O sea, No, si yo digo el jamás. proyecto termina dentro de un año y duró un año y un día, no es exitoso. No, se Por- planificó mal. Se planificó mal o se controló, se le dio un mal seguimiento, ¿verdad? Y no fue exitoso. Con el dolor del alma, así de sencillo. Entonces, muchas veces planteamos mal, ¿verdad? Una calendarización de actividades. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando yo le doy clases a alumnos de bachillerato, que me encanta darle clases a alumnos de bachillerato porque pues son las bases, ¿verdad? Y creo que ahí es donde hay que fortificar muchísimo más. Eh, yo les digo normalmente, mire, me van a entregar una planificación, ¿verdad? De de su proyecto final. Y en semana 7, aproximadamente, semana 8, les solicito que me entreguen un adelanto. Y la primera pregunta que me hacen es, profe, ¿y qué tengo que entregarle en ese, perdón, que me entreguen sí, un adelanto? Entonces me dicen, profe, ¿qué toca entregar en ese adelanto? ¿Qué planificó usted en semana 1? Esa es la respuesta.
Profe, pero es que voy apenas por la mitad, no he llegado a donde yo, entonces va mal. Ahora, el seguimiento nos permite a nosotros, ¿qué? Enmendar posibles errores que se vayan dando en el camino, ¿verdad? Sin seguimiento, sin monitoreo, no nos damos cuenta cómo está funcionando. Y no nos gusta muchas veces, alguien dijo por ahí, no, a nadie le gusta que lo estén siguiendo, ¿verdad? A nadie le gusta que le estén, que lo estén cuestionando, que estén revisando si va bien el asunto o no, pero debemos de dar un seguimiento. Debemos de darle un seguimiento a nuestros proyectos. Porque de lo contrario, si no tenemos control, ¿verdad? No tenemos claro cuál es el estatus en un momento determinado de las diferentes tareas de nuestro proyecto. Ahora, este seguimiento y este monitoreo no necesariamente tiene que hacerlo un tercero. Podemos hacerlo nosotros. Como lo dijo ahora el compañero, cuando me levanté, me planteé una serie de tareas, ¿verdad? Para poder cumplir con un objetivo. Palabras más, palabras menos. Planifico mi día. Y si al final del día no logré ejecutar las diferentes tareas o no logré terminar el día con la planificación que yo deseaba, entonces mi día podría, a veces suena muy rudo, ¿verdad? Pero podría decirse que mi día no fue exitoso. Claro está, en la vida cotidiana, tal vez no somos tan rigurosos y uno puede decir, bueno, pues no me alcanzó el tiempo para hacer tal cosa, pero ahí vamos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un recurso tecnológico, cuando hablamos de un recurso que es sumamente costoso, las cosas cambian. Cuando hablamos de un proyecto en donde los recursos financieros y recursos técnicos y administrativos no son o dependen solamente de nosotros, las cosas cambian. Ahí empieza a cobrar bastante sentido, ¿verdad? El que podamos controlar, el que podamos dar un seguimiento, el que podamos monitorear. Profesor, y eso es muy importante porque con eso uno da visibilidad hacia afuera, más que todo hacia los patrocinadores de un proyecto. Entonces, por ejemplo, yo estuve trabajando como Pro Owner en unos proyectos y el Pro Owner tiene que dar visibilidad hasta de la parte de presupuestos. Entonces, en esos controles y seguimientos yo me daba cuenta cómo iba el proyecto y también la parte de costos y cuando yo tenía que defender frente a los patrocinadores o pedir más plata, tenía que tener visibilidad de todo. Entonces, no, mira, necesito, y me decían, pero ¿por qué está pidiendo un aumento en el presupuesto? Y yo, es que esto y esto pasó, el alcance de esto y todo. Entonces uno tiene que tener visibilidad de lo que está pasando completamente para después defender al frente del patrocinador, porque realmente uno está al frente del patrocinador esperando y si vas a pedir perdón, y pides perdón, pero tienes que justificarte por qué. Y si tienes que pedir plata también para aumentar, o también dar el avance, o si tienes algún stop ahí que te... Entonces, por eso es importante dar seguimiento y monitoreo para tener claro cómo va todo y también apoyar al equipo en lo que se necesite. Sí, claro, es sumamente importante, ¿verdad? Entonces ahí ya nos queda más que claro que tenemos que darle un seguimiento y tener bien documentado. Y usted acaba de decir algo interesantísimo. Yo conozco administradores de administradores de proyectos, ¿verdad? Y hay un tema de imagen también. Hay un tema que yo he escuchado expresiones como, ups, ese proyecto no sale. ¿Por qué? Porque es que se lo dieron a fulanito, ¿verdad? Porque esa persona tal vez no aprendió a escuchar, no aprendió, esa es la palabra, no aprendió de errores pasados, porque todos tenemos que aprender de los errores del pasado, ¿verdad? En el día a día debemos de aprender de los errores que hemos cometido y mejorarlos, no tratar de no volverlos a cometer. Ahí vamos a ir viendo algunas cosas de esas que son sumamente importantes. Bueno, definitivamente un proyecto, y ya hablamos bastante de esto, ¿verdad? Cuenta con algunas fases. Yo diría que tal vez, a mí a veces no me gusta decir que esa es como la más importante, pero digamos que una de las principales, la planeación. Cuando hablamos de planeación, en definitiva, necesitamos rodearnos, y por qué no decirlo, ¿verdad? Necesitamos rodearnos de gente que haya tenido experiencia previa. La compañera ahora mencionaba algo bastante interesante. Era su primer proyecto, dijo del otro compañero de ella, ¿verdad? Era su primer proyecto
era un poquito difícil, trató de llevar, y por qué no decirlo, ¿verdad? Toda la teoría a la mesa, y no siempre funciona que llevemos toda la teoría a la mesa. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? A veces hay un tema de experiencia y un tema empírico, por qué no decirlo también, ¿verdad? No podemos menospreciar a la gente que ya tiene bastante recorrido. Y entonces yo diría que el administrador de proyectos, el buen administrador de proyectos debe de rodearse, ¿verdad? Y codearse con gente buena, con gente que conoce del tema. No necesariamente, y fue por donde empezamos la conversación de hoy, no necesariamente un administrador de proyectos de un proyecto de tecnología de información tiene que ser un informático, pero sí debe de tener por lo menos las bases o el criterio para, ¿por qué no decirlo? Para evitar que lo rueden. Porque creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos ruedan, ¿verdad? Entonces necesitamos tener como esa malicia indígena dentro de la parte de tecnología. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como administrador de proyectos no tengo claro el ambiente, la infraestructura y los aspectos, digamos, minuciosos de en dónde me encuentro inmerso? Probablemente no tenga un criterio, ¿verdad? Para poder debatir las ideas, los cuestionamientos y las indicaciones del resto de mi equipo. Porque también tenemos que ser muy honestos, no siempre dentro del equipo todos son buenos profesionales o gente honrada. Sumamente complicado esa parte, ¿verdad? Entonces, en definitiva, necesitamos tener una buena planeación. Y bueno, necesitamos ejecutar nuestro proyecto, ¿verdad? Hay una fase de ejecución. Durante toda esta fase de ejecución, volvemos de nuevo a hablar lo que estábamos hablando, tenemos que tener un seguimiento, ¿verdad? Y en buena teoría, todos debemos de llegar a tener una entrega del proyecto. Nuestro chiquito, nuestra criatura, ¿verdad? Nuestro bebé, bueno, crece. Y cuando crece, necesitamos entregarlo. Hay gente que se encariña con el bebé, ¿verdad? Hay gente que no quiere entregar el proyecto. Entonces también es importante que lo consideremos. Necesitamos dejar que el niño crezca. Y cuando el niño crece, lo entregamos. ¿Qué debemos de considerar cuando hacemos una entrega de un proyecto? A ver, esos compañeros que tienen un poquito de experiencia. Deben 2 segunditos, un momentito que me están llamando de mi oficina. Perdón, ahora sí. Es que tenemos un incidente en unos equipos y me estaban llamando. Ok, perdón, para retomar. ¿Qué me pueden decir? Cuando yo hago una entrega de un proyecto, ¿qué deberé de tomar en cuenta?
¿Qué creen ustedes? Que se hayan cumplido con los alcances, las especificaciones y tenga una buena calidad el producto. Excelente. En definitiva, ¿verdad? Los alcances. ¿Hasta dónde íbamos a llegar? Que todo nuestro proceso haya, por decirlo así, ido, ¿verdad? De una buena manera. Más adelante también vamos a darnos cuenta un poquito. Hay toda una serie de metodologías, ¿verdad? Hay muchas metodologías para poder llevar a cabo pues la administración de nuestros proyectos. Pero repito, aquí vamos a ir tratando de hablar del día a día, de nuestras experiencias, de todo lo que hemos ido aprendiendo a través de los años, ¿verdad? Y por qué no decirlo también de nuestros fracasos. Porque debemos de tener en cuenta eso también, ¿verdad? O sea, en algún momento hemos fracasado en algún proyecto en particular. Entonces, ahí también vamos a ir viéndolo por ahí. Bueno, hemos hablado de proyectos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es la administración de proyectos? Porque hablamos mucho de proyectos. De un proyecto ya tenemos claro qué es, pero ¿qué es la administración? ¿Qué implica administrar? Ahora sí. Entonces, básicamente, administrar un proyecto o administración de proyectos es estrategias, ¿verdad? ¿Para qué? Para nosotros poder alcanzar objetivos claros, ojo con esto, claros, bien definidos en un periodo de tiempo o en un tiempo determinado. No se vale, por ejemplo, que nuestros objetivos no estén bien claros. Yo he escuchado gente que dice, tenemos una tarea en particular dentro de un proyecto y de pronto uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a atacar eso? No, ahí vamos viendo. Cuando contratemos a un proveedor, él nos va a decir qué implica o qué implicaciones va a tener o cuál va a ser el paso. Entonces, desde ese momento ya nuestro proyecto está mal conceptualizado. Desde ese momento ya el proyecto está probablemente, incluso era muy feo, pero está planificado para fracasar, ¿verdad? Ojo con esto. Más adelante también vamos a ver que tenemos diferentes actores dentro de nuestros proyectos. Ahora, la compañera mencionaba algo interesante, ¿verdad? El patrocinador, creo que en algún momento lo mencionó, el patrocinador del proyecto. Bueno, ¿quién pone los recursos? Dentro de una empresa, ¿quién pone los recursos? ¿Quién es el patrocinador de mi proyecto? Yo he visto proyectos que arrancan, que son excelentes, que tienen una muy buena planificación, están bien definidos, pero tienen un mal patrocinador. Y cuando tenemos un mal patrocinador, probablemente nuestro proyecto también tiene muchas características. Se sacó, como dice uno, todos los números de la lotería para pegarlo, ¿verdad? Entonces probablemente va a fracasar. Porque el proyecto, y nos vamos a dar cuenta, y la administración específicamente de proyectos, es un balance. Es un balance de un montón de características y condiciones que deberían de ser buenas características y buenas consideraciones o condiciones. Ojo con esto, vean qué interesante lo que nos dice por acá. Capacidad de ordenar, disponer y organizar mediante políticas, procedimientos y lineamientos los recursos con los que se cuenta y con los que vamos a contar más adelante, para así poner en marcha un esquema de trabajo. Muchas veces cuando estamos implementando un proyecto pensamos, bueno, solo lo que tenemos, pero ¿qué vamos a tener que ir incorporando dentro de nuestro proyecto? ¿Cómo visualizamos nosotros qué elementos adicionales en el tiempo debemos de incorporar? ¿Alguien aquí ha construido en algún momento una casa? O por lo menos ha participado en la construcción de una casa. Ninguno. Yo, profe. Cuénteme, ¿cómo fue ese proyecto? ¿Lo volvería a hacer? ¿No lo volvería a hacer? ¿Fue frustrante? ¿Llegó a buen término? Pues es de paciencia porque hay muchos factores que se tienen Ajá. que identificar, se tienen que resolver y un proceso, digamos, para una construcción y todo, si es con términos de que hay que sacar un crédito, lleva un proceso muy tedioso de documentación y todo que se va venciendo y hay que estarlo regenerando, digamos. Ajá.
Cuando hizo ese proyecto, en algún momento determinado se sentó a hacer un cronograma de actividades. Se asesoró, contó con los recursos. Sí, se planificó paso por paso. Ok, llegó a buen término, me imagino. Sí, Ok. quedé satisfecha con el resultado. Ok, entonces vean qué interesante. Entonces la pregunta nuevamente se la hago. ¿Lo volvería a hacer? Sí, porque ya digamos como que las bases, el conocimiento que necesitaba por una primera vez ya las tengo. Ok, eso es interesante. Cuando las cosas las hacemos bien, probablemente estamos dispuestos a volver a hacerlas. Ahora, hay proyectos de proyectos. Existe la posibilidad de que yo esté inmerso dentro de un proyecto. Yo conozco gente que me dice, en la vida jamás volveré a construir una casa. Porque es tan engorroso, es correcto, es engorroso, pero si no planifico, si no considero, si no me organizo y no implemento procedimientos y lineamientos, ¿verdad? En cuanto al uso de los diferentes recursos, pues probablemente sea frustrante. O peor aún, el proyecto no sea exitoso. Por diversas razones. Porque el dinero no alcanzó, porque los materiales no alcanzaron, porque el tiempo se extralimitó, porque los recursos administrativos o humanos son muy complicados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el proyecto como tal no fue exitoso, pero en contraposición, si yo logré, ¿verdad?, ajustarme a mi planificación, probablemente el proyecto haya sido bastante exitoso, ¿verdad? Bueno, por acá me adelanté un poquito preguntándoles, ¿verdad?, si habían tenido algún proyecto, por ejemplo, de construcción. Y repito, proyectos tenemos yo creo que todos los días de nuestra vida, desde que amanece, desde que abrimos los ojos, incluso a veces nos acostamos y pensamos, mañana voy a hacer algo, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de esta manera, y entonces empezamos a planificar, ¿verdad? Bueno, para ir adelantando y ir un poquito más rápido con respecto a la parte de administración de proyectos, los proyectos o la administración tienen, repito, algunas fases, ¿verdad? Tenemos un inicio de proyecto. ¿Cuál es ese inicio? La conceptualización, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos claro qué es lo que realmente deseamos, evidentemente luego planificamos, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser todas las tareas necesarias, las condiciones y características que se van a requerir para poder ejecutar el proyecto en buena forma? Y una vez que lo vamos ejecutando, pues tenemos una fase o yo diría siempre en paralelo, ¿verdad? No dejarlo hasta el final de control. Y al final, ¿verdad?, obviamente tenemos nuestra fase de conclusión de nuestro proyecto. En ese momento debemos de hacer un análisis, un estudio, una evaluación para determinar si nuestro proyecto fue efectivo o no fue efectivo, si fue eficaz o no fue eficaz, ¿ok? Si fue exitoso, en pocas palabras. ¿Qué hacemos al inicio, así en detalle? Bueno, determinamos lo que el proyecto, pues queremos lograr con él, ¿verdad? Definimos aquella meta, a dónde queremos llegar. Precisamos los alcances o el alcance general. Importantísimo, y aquí nos vamos a detener un poquitito, a hablar un poquito sobre la selección de los miembros del equipo. ¿Cómo seleccionamos los miembros de nuestro equipo? Cuéntenme. En esos proyectos en los que ustedes han participado, ¿cómo han seleccionado los miembros del equipo? A veces es más fácil porque si es una contratación, ya tienen como el perfil definido. Entonces, uno cuando participa en una contratación y ve lo que están pidiendo, ya uno ya sabe cómo, con quién va a contar y con quién no, dependiendo de lo que se está pidiendo. Pero es la parte más difícil porque si se tiene, yo quiero el equipo, o sea, yo sé con cuál equipo quiero trabajar, pero resulta que ese equipo está 100% en otro proyecto. Entonces ya no puedo contar con ese, tengo que buscar otro. Entonces es la parte más complicada de un proyecto. Pero lo primero que uno ve es primero la experiencia que tiene
y también la aptitud que tiene, porque yo eso sí lo cuento mucho, la actitud que tenga también para aprender cosas nuevas o trabajar bajo presión o cosas así, depende de lo que exija el proyecto. Ujú. Interesante lo que la compañera nos menciona, ¿verdad? A alguno le ha tocado que no puede seleccionar los miembros del equipo. Eso es lo que hay, Sí, claro, muchas y veces. ¿verdad? Muchas veces. Y ahí es donde se nos complica el asunto, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos o no contamos con el recurso necesario. Tenemos claro qué es lo que queremos lograr. Tenemos definidas las metas, los alcances, pero a la hora de seleccionar nuestro equipo de trabajo, lo que nos dicen es, eso es lo que hay. Y desgraciadamente a veces eso que hay no es lo mejor. Yo coincido con usted. A mí me encanta mucho más que ver la, la expertise, si cabe la palabra, de la persona, me gusta más ver la actitud y la aptitud de las personas, ¿verdad? Y he tenido, la palabra, he tenido muy buenas respuestas de gente que tiene la actitud para eso, para aprender, ¿verdad? Pero ojo con esto, no siempre vamos a poder seleccionar nuestro equipo de trabajo. A veces se nos complica un poquitico. Bueno, durante la planeación, vamos a afinar, ¿verdad? Ahora sí, con el lapicito, la puntita más fina, vamos a perfeccionar el alcance de nuestro proyecto, si es necesario, ¿verdad? Vamos a listar, vamos a enumerar todas las tareas y actividades que nosotros vamos a requerir, que estamos visualizando, ojo con esto, que estamos visualizando, que vayamos a requerir para lograr nuestras metas. Vamos a secuenciarlas, en pocas palabras, las vamos a calendarizar nuestras actividades, ¿verdad? Y evidentemente en un cronograma. Vamos a buscar la aprobación de ese plan por las personas apropiadas. Y aquí me devuelvo un poquito al famoso patrocinador. ¿Qué pasa si de alguna manera mi patrocinador de proyecto no tiene, pues yo diría, la fuerza suficiente dentro de la empresa? Probablemente muchas de las actividades, la recolección de los diferentes recursos que yo vaya a requerir en el proyecto, pues no me lleguen. Repito, yo he participado en varios proyectos, en proyectos exitosos y proyectos que no han sido exitosos, porque tal vez en la mesa de dibujo ya están muertos. Porque desgraciadamente el patrocinador o el promocionador, ¿verdad? No cuenta con los recursos suficientes o el poder suficiente dentro de la empresa para poder llenar las características o poder traer, ¿verdad? Las condiciones necesarias para el proyecto. Todos sabemos que normalmente, en condiciones normales, los proyectos de tecnología son sumamente caros. Entonces, adivinen qué, nuestro patrocinador debe de tener o acceso o muy buena relación o muy buenos contactos con el área administrativa o financiera. Porque al final quien nos paga las cuentas es el área administrativa de nuestra organización. En la empresa privada probablemente los socios obviamente, ¿verdad? O los dueños en alguna medida. En el área pública, pues contratación administrativa o quien asigne el presupuesto. Y si ese patrocinador, ese administrador de proyectos o ese dueño del producto no reúne las condiciones, las características necesarias y mantiene las alianzas necesarias, adivinen qué, probablemente nuestro proyecto quede o en la mesa de dibujo o a medio camino. Porque también hay que ser honestos. En la teoría, pues la teoría todo nos calza, pero en la práctica, y me van a desmentir, pues casi todo proyecto requiere ajustes, ¿o me equivoco? Sí, es correcto, no se equivoca. Ajustes de todo índole, ¿verdad? Normalmente económicos.
¿Por qué? Porque por alguna razón los proyectos de tecnología, ¿verdad? Tal vez nos pasa como pasa en el gobierno muchas veces, ¿verdad? Se planifica algo, pero resulta que sale otra cosa. Y pasa en los proyectos de tecnología, porque la tecnología es muy cambiante, porque resulta que contratamos una plataforma, pero cuando planificamos el proyecto, la plataforma X estaba en una versión y de pronto pues salió una nueva versión, etcétera, etcétera. Y miles de situaciones y miles de características y miles de problemas se encuentran dentro de la administración de proyectos de tecnología. Administrar proyectos de tecnología es sumamente difícil, sumamente complicado. Y si a eso le agregamos una mala planificación, un mal patrocinio, una mala incorporación de recursos humanos, se nos complica aún más. Ahora, hay proyectos de tecnología súper exitosos. Hay proyectos de tecnología que al final sacan la tarea, terminan bien, pero no fueron exitosos, porque tomó más tiempo, tomaron más recursos económicos, administrativos, tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la ejecución de la administración de nuestro proyecto, bueno, en definitiva, hay que dirigir el equipo, ¿verdad? Tiene que haber alguien ahí. Perdón la falta ortográfica ahí en la número 2. Reunirse con miembros del equipo. ¿Quién ha escuchado, quién ha participado? Y asumo que aquí ya hay varios que han trabajado con metodología Scrum. Sí, yo, profe. ¿Okay? ¿Solo usted? ¿Qué pasa con los demás? Ay, yo también. Ah, ok. Sí, y yo también. Ok, ¿qué es Scrum al final? Cuénteme. Los compañeros, aparte de las compañeras, porque las compañeras hablan bastante, les van ganando. ¿Qué es Scrum? Es una metodología, así que, como usted lo ha mencionado, para llevar el control del proyecto, digamos, diariamente. Ah, ok. ¿Y qué es una metodología? Es una serie de pasos o estrategias para ir midiendo los avances sobre las tareas que tenemos asignadas día a día. Ok, perfecto. Aquí hay algo importante. Pregunta. Scrum me dice cómo hacer las cosas. No, Me dice, definitivamente no. ¿qué me dice? ¿Qué hacer, verdad? Exacto. Ajá. Yo tengo alguien que trabaja con la parte de Scrum y me hace mucha gracia porque él dice, Scrum no me dice a mí cómo capearme las balas. Nada más me dice capéselas, ¿verdad? Entonces, de cada quien tiene que montar su estrategia para poder capearse esas balas. Ahora, metodologías para la administración, para llevar a buen término, por ejemplo, nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Hay muchas, ¿verdad? Hay algunas más famosas que otras, unas más utilizadas que otras, etcétera, etcétera. Y más adelante también vamos a hablar un poquito y vamos a investigar un poquito sobre algunas y, por qué no decirlo, vamos a exponer sobre algunos criterios sobre algunas, ¿ok? Entonces también es importante. Bueno, ¿qué nos dice Scrum? Ya que hay varios que han trabajado con Scrum y han llevado Scrum, sobre reunirse con los miembros del equipo. ¿Para qué nos reunimos? Los daily meeting. Los famosos daily meetings, las reuniones a mí me hace mucha gracia porque un daily meeting, ¿verdad? ¿Y por qué no son en la noche? ¿Y por qué no son en la tarde? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a hacerle las daily meetings. De esos daily meetings son para saber en qué está el equipo. Entonces, el Scrum Master lo que hace es preguntarles a cada uno de los desarrolladores qué hicieron ayer, qué van a hacer hoy, si tienen algo que los esté deteniendo, algún problema en que ayudarlos. Entonces, son reuniones cortas, pero es como para dar seguimiento al avance del proyecto. Para ver cómo está la cancha. Exacto. A ver cuáles son los stoppers, dice una Scrum que trabaja conmigo. Stopper. ¿Verdad? ¿Qué nos están deteniendo? Dice ella. ¿Okay? Ok, ¿cuánto debe durar, según Scrum, esas reuniones, esos daily meetings? 15 minutos. 15 minutos, ¿verdad? Es como muy puntual. A mí me hace mucha gracia porque yo digo 15. Entonces, yo cuando empecé a trabajar un poquito con la parte Scrum, me hacía mucha gracia porque yo veía que las reuniones duraban hasta 45 minutos. Entonces me viene una pregunta a mi cabeza.
¿Es efectiva la reunión de 45 minutos en un daily meeting? Pues no, Mm. porque muchos tienen sus tareas y sus cosas que hacer durante el día y eso les roba tiempo. ¿Y qué pasa si al final llego a un buen término y quedé claro en toda la situación y todos resolvimos las situaciones que se podían dar en esa reunión? No, porque existen otro tipo de gestiones para hacer sesiones Más dependiendo del largas, tema. más largas. Exactamente. Sí. Los Entonces, dailies vea qué son, interesante. Ajá, excelente, digamos, tal vez aquí el asunto es, bueno, desde el punto de vista de la metodología de Scrum, ¿verdad? No debería, pero seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros participando en un proyecto nos extendemos a media hora, 30 minutos, 45 minutos? Entonces, desde el punto de vista de metodología Scrum, sí, evidentemente estamos faltando, estamos tal vez no siendo, pues no estamos siguiendo exactamente la metodología, pero aquí también viene algo, o sea, las metodologías son buenas, lo que pasa es que no siempre nos van a funcionar absolutamente para todo, especialmente porque, y seamos también muy honestos, a veces la idiosincrasia de cada una de las instituciones o de las empresas en las cuales nosotros trabajamos son un poquito difíciles. Por ejemplo, llevar Scrum a una institución pública es un poquito difícil. No estoy diciendo que sea imposible ni estoy diciendo que sea mal, pero a veces es un poquito difícil. Ahora con la pandemia es sumamente interesante. Podemos hacer las reuniones completamente virtuales. Hoy tenemos una clase virtual y yo tengo reuniones absolutamente, créanme, todo el día, desde las 7 y resto de la mañana, a veces hasta las 8 de la noche. Todo el día paso de una a otra, de una a otra, ¿verdad? Y tengo daily meeting en la tarde. Por eso me llama mucho la atención. Y yo digo, qué raro, daily meeting, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Y no todas duran 15 minutos, algunas duran 10, otras 20, otras 15, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es simplemente dirigir el equipo y reunirse con miembros del equipo. ¿Cuál es la metodología que nosotros vamos a utilizar? Bueno, hay varias metodologías. Documentémonos, aprendamos, ¿verdad? Adoptemos una metodología y tratemos de seguirla pues, lo mejor posible. Más adelante podemos también hablar un poquito de qué implicaciones tiene adoptar una metodología y no seguirla, por decirlo así, al pie de la letra, o qué implicaciones podría llegar a tener eso en el futuro. En definitiva, tenemos que tener una excelente comunicación con todas las personas involucradas. Y hay que resolver conflictos que vayan surgiendo, porque en todo proyecto van a surgir conflictos, entre personas incluso, tecnológicos. Todos los días se daña un equipo. Hay que hablar con la gente, por ejemplo, de seguridad para que nos den permisos. Hay que hablar con la gente de base de datos para que resuelva algo de la base de datos. Hay que hacer pruebas, etcétera, etcétera. Y en definitiva, tenemos que asegurarnos nuestros recursos. El tiempo, el personal, el dinero, nuestros equipos. Hoy nos ayuda mucho el tema de la virtualización. Y la gente, cuando empezamos a hablar de virtualización, ¿verdad? Los que somos un poquillo más viejos en esto, ayer comentaba, no mentiras, hoy comentaba yo con un proveedor un tiempo ahí que teníamos esperando un resultado de un análisis de vulnerabilidades que estábamos haciendo, nos pusimos a hablar y entonces él me decía, es que cuando yo empecé a hacer mi primer programa hace 10 años, y yo me echaba una risa y le digo yo, 1984, mi primer programa, claro, no soy tan viejo, lo hice en la escuela, ¿verdad? Muchos años atrás. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros necesitamos asegurar el personal en mi proyecto. ¿Qué pasa con plataformas legacy? ¿Cómo administramos las plataformas legacy? ¿Será lo mismo administrar una plataforma legacy que administrar una plataforma, llámese actual o en la nube? Las compañeras del ICE que me hablaron ahí de hace 400.
¿Se me fueron las compañeras de ICE? Creo Bueno, que profe, eso es lo que comentó yo, Stephanie con... sí, es que yo no soy del ICE, yo soy del INS. Ah, del INS, perdón. Sí, Yo le entendí que era del ICE. no, Disculpe, tiene razón. no hay problema. ¿Cómo es administrar? Administrar un AC400 es lo mismo que, por ejemplo, administrar en este momento, o la base de datos en el AC400 o el sistema operativo, el AC400, es lo mismo que administrar un Windows y un SQL Server o un MySQL. Bueno, lo que sucede es que yo no trabajo directamente en la parte de administración del sistema, en la parte de configuración, sino que lo que veo son las estructuras de los archivos por dentro, básicamente como para queries, Ok. para poder formar queries. Bueno, pero entonces usted me podría decir, por ejemplo, los queries que hacemos para una base de datos de un AC400 son los mismos que hacemos para un MySQL. No sé, Poquito profe, en realidad diferentes, no tengo como mucha experiencia Ok. por el lado Bueno, de yo diría SQL. que bastante diferente. Son bastante, yo digo un poquito, pero son bastante diferentes. Y si los comparamos, por ejemplo, con que ahora está tan de moda, ¿verdad? La nube, con Azure o con soluciones, por ejemplo, de Amazon, también es sumamente diferente la administración de estos recursos. ¿Cómo aseguramos esos recursos? Hoy estamos nosotros haciendo un análisis de vulnerabilidades de parte de una solución que estamos implementando en una nube en particular, ¿verdad? Vamos a tratar de evitar no decir por temas lógicos el lugar exacto. Pero entonces, bueno, no es lo mismo generar un análisis de vulnerabilidades en la nube que en un ambiente, por ejemplo, Microsoft, o un ambiente Solaris, o un ambiente Linux, ¿verdad? Y ni qué decir que conozco los ambientes, por ejemplo, de la S400, de IBM. Son sumamente diferentes. Entonces, ¿cómo hago yo, ¿verdad? ¿Cómo hago yo como administrador de proyecto dentro de la administración de mi proyecto, durante la ejecución de mi proyecto, para empezar a asegurar todos estos recursos? Porque resulta que para un AC400, y la compañera nos acaba de decir, ¿verdad? De una u otra manera necesitamos un personal un poquito más especializado. Un personal que tal vez no está tan fácil accesible como un personal, por ejemplo, que administre servidores de Microsoft, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo eso? Porque servidores de Microsoft, bueno, yo hablo con chiquitos chiquitos, digo yo, muchachitos de 17, 18, 19 años y me dicen, sí, yo trabajo en un call center y entonces estoy administrando la plataforma de Microsoft. Y yo, wow, ¿verdad? Bueno, y me voy a la otra esquina y entonces yo digo, necesito un administrador de la plataforma de S400. ¿Y dónde me lo encuentro? No está tan sencillo. Entonces, durante la ejecución de mi proyecto, tenemos que estar también muy alertas, muy chispas, ¿verdad? Necesitamos asegurar los recursos necesarios de esto. ¿Ok? Y durante toda esta etapa, necesitamos controlar. ¿Qué significa controlar? Hay que ver lo que la compañera ahora decía, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, que nuestro plan no se desvíe por las múltiples situaciones y las múltiples características que pueden surgir en el tiempo. ¿Qué pasa si mi proyecto implica un AC400 y mi experto en AC400 le da COVID y se enferma? Ni siquiera digamos que se pasó a mejor vida. ¿Verdad? Y resulta que es que ahora hay que tener cuarentena porque si se enferma de COVID, entonces tiene que irse un montón de días. Pues ahí vienen qué ha pasado y está pasando. Ahora, si noto desviaciones dentro de mi plan, tengo que estar alerta para poder emprender ¿qué? Obviamente cualquier acción correctiva. Y no darme cuenta cuando el proyecto va muy avanzado o cuando el proyecto entró en alerta roja porque la situación se salió de control. En la administración de proyectos yo debo de recibir y evaluar cualquier cambio que pueda sufrir el proyecto, porque es válido. Ahora, vean qué interesante. ¿Qué pasa si en el camino yo me doy cuenta que necesito hacer cambios en mi proyecto y ese cambio en el proyecto impacta en la fecha de terminación del proyecto? ¿Sigue siendo un proyecto bien o efectivo
¿O no? Estos que son administradores de proyectos, Exitoso no es, exitosos. pe- ¿Por qué no es no, exitoso si se está probando el cambio en el proyecto? porque ese cambio puede ser que me perjudicara el tiempo de entrega Ajá, pero entonces o bien el alcance. la única variable o las únicas variables, en este caso en particular, para yo determinar si mi proyecto es exitoso o no es exitoso es el alcance y el tiempo de entrega. Y el costo también. Costo también. Respuesta definitiva, no. Ya no sería Sí, exitoso. no, yo siento que Es que no. depende, Ajá, depende. ¿De qué depende? depende, porque hay dos panoramas, profe. Digamos, la idea es entregarle un mínimo producto viable al cliente. Y si el cliente no se definió un alcance, pero de camino se dio cuenta que, según la metodología Scrum que se está utilizando, que puede modificar algo que no tenga tanto impacto en el proyecto, obviamente se van a aplazar tiempos y todo, pero al final ellos van a tener un producto el cual no van a tener que modificar más por medio de mejoras o documentación que les vaya a dar un producto con fallos. Ajá. Entonces, pero vea qué interesante. Usted acaba de decir, usted empezó la oración o el párrafo con el mínimo producto viable. Ujú. Ok. Ojo con esto. Yo vengo y digo, voy a construir mi casa. Mi casa va a tener 3 habitaciones, va a tener eh, techo, va a tener cochera y voy a darle un acabado X. Y en el camino, por alguna razón en particular, porque sea lo que sea, para no entrar en el detalle, ¿verdad? No puedo ponerle cochera, pero terminé en el tiempo que había planificado terminar mi casa y me meto a vivir en mi casa. Pero me di cuenta que no iba a poder hacer la cochera a la mitad del camino. Entonces no me estresé, no me preocupé. Fue efectivo mi proyecto, fue eficiente, fue exitoso. Cumple con muchos alcances que tal vez la persona tenía, Ajá, pero queda por fuera un detalle importante, porque si deja el vehículo afuera puede sufrir muchos inconvenientes. ajá. Pero yo me di cuenta a mitad de camino que no iba a poder hacerlo porque el recurso se me acabó, eh, porque quiero hacerlo más adelante la cochera. Me di cuenta, hice el ajuste, terminé en el tiempo que era y me volví a acomodar porque me di cuenta en el camino. Entonces mi proyecto fue exitoso. Y ahí sí, porque aplicaste un control de cambio en tiempo, hace a tiempo. Y lo, Excelente. Siempre y cuando yo en el camino, gracias a mi control, requiera hacer los ajustes necesarios, ojo, y sean aprobados, ¿verdad? Porque no se vale simplemente hacer el ajuste y decir, es que aquí me la juego, ¿verdad? Tienen que ser aprobados. Y el aprobados implica una serie de situaciones. ¿Quién es el patrocinador? ¿Quién es el dueño de mi producto, de mi proyecto? ¿Verdad? Y quién tiene la capacidad para poder aprobar. Ahora, alguien dijo por ahí depende. Sí, ese depende es bien complicado, ¿verdad? Y aquí también tengo que ser muy honestos. Las metodologías nos dicen una cosa, hay autores de autores, hay cientos de libros de administración de proyectos, yo creo que es lo que más hay ahora, ¿verdad? Y hay administradores de proyectos que difieren de este criterio. Yo he recibido cátedras de administradores de proyectos que me dicen, no fue exitoso porque usted planificó de aquí a aquí y en el camino tuvo que cambiar y eso hizo trampa, por decirlo así, ¿verdad? Eso es como cuando uno dice, voy a la guerra y se me murió un montón de gente, pero salí victorioso. Y todos hemos escuchado la expresión de que en la guerra no hay victoria. Pasa muy parecido en los proyectos. Si yo cambio cronogramas, si cambio alcances, si cambio presupuesto, etcétera, etcétera, depende. Muchas veces vamos a encontrarnos con gente que nos vaya a decir, con detractores que nos vayan a decir,
No, no fuiste exitoso. Me lo preguntan a mí. Si en el camino yo me doy cuenta y debo de hacer los ajustes, pero me lo preguntan a mi criterio personal, bueno, una vez más también ahí depende, ¿verdad? Depende de qué tanto fueron esos cambios y qué tanto impacto tuvo. Porque si el proyecto original no era construir una casa de 4 aposentos, sino que era construir de 3 pisos, con piscina, etcétera, etcétera, y al final terminó siendo una casa con 4 aposentos y 5 cheras, probablemente yo le diría, no, bueno, y por más que ajustó, definitivamente no fue el proyecto inicial, ¿verdad? El alcance se rompió completamente. Más adelante vamos a darnos cuenta que esto también nos pasa en tecnología. Y que nuestros proveedores normalmente a veces nos juegan un poquillo medio sucios para eso. Entonces ahí vamos a darnos cuenta. Bueno, siguiendo con la parte del control, necesitamos adaptar niveles de recursos, cambiar alcances de proyectos también es válido dentro del proyecto, ya lo acabamos de decir, ¿verdad? Y podemos regresar a la etapa de planeación para hacer los ajustes. Pero ojo con esto, esa palabra de depende es muy complicada, pero es muy útil utilizarla. Depende también de en qué momento dentro del proyecto nos encontremos, depende también de la envergadura de ese proyecto, ¿verdad? Depende mucho de los ajustes que tengamos que hacer del proyecto. Cuando terminamos nuestro proyecto, bueno, que a veces nos falta, necesitamos hacer un reconocimiento de todo lo logrado, de los resultados, de lo aprendido y de lo que no hicimos tan bien. Porque es mentira que un proyecto es perfecto. Siempre van a haber mejoras. En el camino debimos de habernos dado cuenta de que hay situaciones que pudimos haber manejado de una mejor manera. Araceli, que me estaba diciendo que trabaja bastante en proyectos, me puede desmentir. No hay proyecto perfecto. No, jamás. ¿Verdad? Por eso se hacen lecciones aprendidas. Correcto. Y entonces es digno, hay que aprender, tenemos que aprender de nuestros errores. Tenemos que hacer al final, en la conclusión de nuestro proyecto, un cierre de operaciones. Y no se vale dejarnos el equipo de proyecto. Yo conozco proyectos que después de tantos tiempos se cerró el proyecto y sigue la gente ahí. Ahora están dándole mantenimiento al proyecto. ¿Dónde ha visto usted eso? Pero se está dándole mantenimiento al producto final del proyecto, pero ya no al proyecto. Lo que hablaba por acá. Hay que retroalimentarnos, documentar, ¿verdad? La experiencia obtenida durante ese proyecto. Tenemos que revisar todo el proceso que se llevó a cabo y el resultado. Muchas veces también esto es interesante. Las empresas creen que cuando terminamos el proyecto, chan chan, todo el mundo comemos el cake, qué bonito, todo estuvo muy bonito y exitoso o no exitoso y se cierra. No, necesitamos hacer un informe final. ¿En donde qué? En donde reúna todas las características que estamos hablando. El reconocimiento de resultados, el cierre de operaciones, toda la experiencia aprendida, todos los procesos y los resultados que nos dimos cuenta durante nuestra revisión, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos lo que estuvimos hablando también inicialmente en la noche. Tenemos diferentes tipos de proyectos. Desde proyectos tan simples como cuando yo me levanto en la mañana y yo voy a ir a la feria a comprar tomates, ¿verdad? Y voy y no encuentro los tomates, no fue efectivo el proyecto. Hasta proyectos tan complicados como voy a mandar un cohete a Marte. Todo lo que se podrán ustedes imaginar implica mandar, por ejemplo, una nave espacial tripulada a Marte. Buscar el recurso, buscar los fondos, crear la tecnología, buscar el tiempo, planificar todo lo que se puede venir. Se pueden imaginar lo complejo que es un tipo de tareas. Miles, millones de tareas van a poder hacer exitoso ese proyecto. Recursos, wow. Presupuestos súper elevados. ¿Se pueden imaginar ustedes? Yo siempre me he puesto a pensar y yo digo, me encantaría ver el proyecto que maneja el doctor Franklin Chan Díaz
haciendo el prototipo del motor de plasma. ¿Cuántos años lleva el prototipo? Como 15 años. Yo creo que yo todavía era un chiquillo, todavía cuando lo veía con eso, ¿verdad? Es un proyecto sumamente elaborado, sumamente complejo. Y probablemente esté compuesto por una serie de proyectos que al final me van a llevar a un término en particular o un prototipo en particular. Con eso, profe, es que yo una vez estaba impartiendo un curso de Project Professional y les dejé ahí un proyecto a los chicos. Y llegó una muchacha y me presentó un proyecto enorme, con un montón de tareas, recursos, y ella, pero estaba como muy emocionada y motivada. Y entonces yo di presente, ella quería presentarlo de primero porque dice que eso le va a ayudar y no sé qué. Entonces dije, preséntelo. Y resulta que hizo el proyecto de la administración de su boda, de su matrimonio. Uy. Puso todas las actividades, puso todos los recursos, puso tiempos, puso fechas e incluso incluyó el presupuesto y para ella era el proyecto de su vida. Entonces, hasta le puso hitos, rutas críticas y de todo. Entonces, cada vez que escucho proyectos complejos, yo decía, ella lo ve como un proyecto complejo porque le salieron un montón de actividades. Pero Bueno, probablemente. lo llevó, o sea, estaba tan emocionada explicándolo y había cosillas que mejorar, obviamente, pero no sé, ella lo vendió como su proyecto complejo y yo, wow. Y ahora que usted dijo el de plasma, digo yo no ni comparado, pero como lo Bueno, vi. pareciera que sí, parece que se compara, Sí, ¿verdad? sí. Sí, o sea, hay proyectos de proyectos. Yo un día participé realmente, hay buenas pocas tareas, pero participé en un proyecto que un día tuve la oportunidad de ver el project, ¿verdad? Y la palabra era monstruoso. O sea, yo creo que eso no lo veía nadie. Y pobrecito el administrador del proyecto que llevaba eso, porque tenía que lidiar con ese archivo. Es más, hay que decirlo así, ¿verdad? Era tan grande que el archivo era bien pesadito y teníamos problemas a veces en la máquina que lo tenían, porque era exageradamente grande, o sea, era increíble. Entonces, también, o sea, ya esas son historias para otro momento, pero también tenemos que ver eso. Y bueno, en definitiva, probablemente para esa muchacha, pues era el proyecto de su vida. Tenía que ser complejo, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, son las 8:50. Me gustaría darle la oportunidad a ustedes para que me retroalimenten básicamente qué les ha parecido la primera clase. Yo les voy a dejar una pequeña encuesta que me gustaría que la contesten con toda honestidad. Dos preguntas muy sencillas que estoy seguro que no les va a tomar más de 4 minutos de responder. Entonces nada más se las voy a dejar por allí en el campus, nada más. Pero me gustaría abrir el espacio así como de 2 minutitos a alguien para que me comenten. Entiendo que, por ejemplo, el tema de administración de proyectos ya muchos lo conocen y que esto es un repaso muy rápido, pero repito, la idea aquí también es que entre todos ya al final consolidemos conceptos que los que están con más experiencia le transmitan a los que tienen un poquito menos de experiencia y básicamente. Entonces les abro así un espacio de unos minutitos antes de dejarlos ir para que me cuenten. Que no sean las muchachas, porque solo las muchachas hablan. Bueno, Manuel, no sé si se te fue ahí, pero también hacía falta tocar el punto del proyecto. Ok, Los ya. otros muchachos bueno, habían entrado después y yo no logré escuchar en ese momento. Ok, mientras me comentan, ya les estoy buscando el archivo del proyecto. Bueno, profe, en lo personal me parece muy acertada la presentación y como un aporte en algún momento de alguno de los proyectos que he participado. El administrador siempre comentaba que un proyecto es como un ser vivo.
muy cambiante, y conforme va creciendo hay que ir adecuando muchas cosas para que sea sano, y al final entreguemos a este chiquito lo mejor posible, porque pues, no hay proyecto, no hay proyecto perfecto como ya lo conversó usted. Ujú. Pero sería mi aporte. Perfecto, a mí me gusta decir que un proyecto es como un chiquito, no como un ser vivo. Y un chiquito es un ser vivo, obviamente, pero como un chiquito, ¿verdad? Eh, Porque normalmente agarramos un proyecto, pues, en su fecundación y pues a veces lo vemos nacer y tenemos que llevarlo hasta buen término, ¿verdad? Hasta que lo veamos grande y ya se valga por sí solo, como dicen. Entonces, a mí me gusta pensar que es un proyecto, que un proyecto es como un niño, realmente. Eh, no sé si alguien quiera aportar algo más. Y si no, les comento lo del proyecto de una vez, ya el proyecto de investigación. No, profe, muchísimas gracias más bien por darnos el espacio también, así nos conocemos y nos apoyamos con las experiencias de todos. Eso va a ayudar mucho. Sí, correcto. Bueno, les cuento entonces. El proyecto de investigación, básicamente, para los que llegaron un poquito más tarde o no pudieron escucharlo, es una actividad, o así lo enuncia el programa de nuestro curso, que consiste en el desarrollo de un modelo de planificación para el mantenimiento de software de una empresa X, ustedes van a definir, y que en la medida de lo posible sea factible de implementar, ¿verdad? Básicamente, ese proyecto tiene un valor de un 30%. Debe de ser enunciado o documentado en formato de la IEEE, que básicamente es un formato en donde está dividida la página en dos columnas, etcétera, etcétera. Tiene algunas consideraciones. Dentro del programa, nuestro curso, que yo se los dejé en el campus y adicional está en el sistema académico, se encuentran algunos ejemplos de artículos científicos, que básicamente sería el formato a utilizar. Tengo entendido que ya algunos han hecho este tipo de documentos, entonces, y si no, pues ahí podemos ir depurándolos. Repito, el proyecto final, probablemente, no repito, mami, se los indico, creo que ya lo habíamos mencionado. Creo que va a ser en parejas, ustedes son 12 alumnos, entonces probablemente sean 6 grupos de 2 personas. Y el proyecto básicamente tiene un valor del 30% que están divididos. Cuando documenten la justificación y la importancia, tiene un valor del 5%. Todo el modelo de planificación tiene un valor del 10%. Se evalúa la calidad del diseño del modelo, tiene un valor del 5%. Y hay una venta. El programa dice presentación oral y defensa. A mí me gusta decir una venta. Tienen una venta ustedes del 10%. Eso suma un 30%. ¿Y por qué digo yo que una venta? Porque yo siempre le digo a mis alumnos, mire, ustedes tienen que vender el producto para que todos los demás no se lo compremos. Y en la medida de lo posible, evidentemente podemos llegar a ser exitosos con eso. Entonces, básicamente eso es el detalle. Les reitero, los compañeros que no estuvieron al inicio de la lección, déjenme tomar la asistencia en este momento de todos. Los compañeros que no estuvieron al inicio de la sesión pueden encontrar dentro del campus el programa y dentro de unos 5 minutos ya debería estar publicado el material que hemos visto el día de hoy. Entonces yo siempre les voy a publicar luego de la clase el material. Esta lección ha sido grabada en 2 partes, entonces probablemente me toma, digamos, hasta mañana poderlo subir. Voy a subirlo a YouTube y ahí les pongo la referencia en el YouTube para que ustedes lo puedan tenerlo al alcance también. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para servirles. Y si no fuese así, entonces ya por hoy los dejaría libres y más bien les desearía que pasen un excelente fin de semana, aunque ya todavía mañana es viernes, pero prácticamente. Ok, entonces si no hay ninguna duda, entonces que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches, Bueno, compañeros.
Gracias. Muchas gracias, buenas noches.